Muy buenas tardes, bienvenidos todos aquellos que hoy nos acompañan desde lo presencial y lo virtual, una vez más en este encuentro con respecto a transformación digital en salud. Quiero, antes de presentarlo al doctor Mariano Giorgi, que tenemos el honor de tener la presencia de él en un tema que realmente es compra innovadora, realmente basada en valor, es uno de los temas que prácticamente diríamos es la frutilla del postre, ¿no? Porque por todo lo que hemos visto. Sin más, bueno, agradecerle al doctor Mariano Giorgi que se encuentra con nosotros y que realmente su experiencia sobre el tema que lo convoca realmente es amplia, como habitualmente decimos. Los disertantes que participan en el instituto no solamente cuentan con la impronta teórica, sino también que están en el día a día con la práctica, ¿no? Están, eh, diríamos, los temas lo conocen no solamente de lo teórico, sino también en la batalla del día a día. Así que, Mariano, muy bienvenido, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a todos que aprovechen la nutrida charla del doctor Mariano Giorgi. Por favor. Bueno, gracias Víctor, gracias al Instituto obviamente, y bueno, gracias a los que están del otro lado y aquí escuchando estas ideas. Voy a compartir algunas ideas. Mi nombre es Mariano George, yo soy médico cardiólogo, sigo trabajando como cardiólogo en CEMIC y soy profesor asociado de cardiología, perdón, de farmacología en el Instituto Universitario CEMIC. Y recientemente me desempeño como director del Centro de Evaluaciones de Tecnologías y Análisis en Salud del Instituto Universitario CEMIC. Y también me desempeño como jefe del área de medicamentos de OSPECON, de Construir Salud. Es decir, la vida me ha llevado a tener circunstancialmente, digamos, diferentes roles y de alguna manera, como decía Víctor, poder aportar también experiencia respecto a cómo se ven, en este caso, digamos, la compra de medicamentos anclados en el concepto de valor. Vamos a repasar primero lo que es el modelo tradicional de compra. Y para esto, digo, esta ilustración que parece cómica y es de la calle, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Donde básicamente lo que tenemos es el típico cartel en el cual hay una transacción que alguien lo que propone es comprar 4, te llevas 3, ¿sí? Una estrategia de P por Q, te llevas mucho, te bonifico de alguna manera el precio, eh, pero la realidad es que cuando hacemos, digamos, pensamos en la compra de medicamentos, y ahora vamos a desarrollar un poco el rol del medicamento como una tecnología sanitaria específica, la realidad es que debería haber otra estrategia más, o tiene que haber otra estrategia más para salir de esa negociación del P por Q, porque a diferencia de las naranjas, las peras o las uvas con B larga, hola, ¿qué tal? La realidad es que los medicamentos tienen otra función, ¿no? Social, e implican otro tipo de, digamos, de valor agregado para una sociedad, ¿sí? No solamente alimentario, sino hay algo más. Pero, digo, los medicamentos, digamos, todos somos conscientes de esto, son producto de un proceso de desarrollo, es decir, sobre todo los medicamentos innovadores cuando aparecen, y eso de alguna manera puede, a veces con el precio de adquisición solamente, amenazar la sustentabilidad, por un lado, de muchos sistemas de salud y por el otro lado, pueden comprometer la equidad de la provisión de salud, ¿no? O sea, de garantizar el servicio de salud. Entonces, la idea de hoy va a ser salir de esto, ¿sí? De una naranja por 3 pesos, dos naranjas por 2 pesos, y tratar de pasar a algún modelo un poco más elaborado. Eh, si uno piensa en términos de basado en valor o precio basado en valor, lo primero que traigo acá a colación es, digamos, cuál es el modelo transaccional, de dónde viene el value-based pricing. Y viene eminentemente del mundo de las ventas, ¿sí? Ese es el primer approach. Entonces es una mirada transaccional pura y es una perspectiva, donde algunos de los componentes son el willingness to pay o la voluntad de pagar por un bien o un servicio, considerando cuál va a ser el, digamos, disfrute o el placer o el beneficio que percibe un cliente específicamente
Después está el precio, que tiene que ver con lo que la compañía productora de ese bien o servicio quiere quedarse. Después está el costo, que tiene que ver con la cadena de producción y la cadena de distribución de ese bien o servicio. Y finalmente, todo esto tiene, digamos, un concepto de base, que es el willingness to sell. O sea, cuál es la voluntad de vender, de lograr acceso, en definitiva, que tiene una compañía productora de cualquier bien o servicio. Esto es, digamos, la matriz general desde la perspectiva de los negocios. Ahora, cuando ese negocio se aplica a la salud, las cosas son un poco diferentes. Entonces, la primera cosa que nos preguntamos es el willingness to pay de quién. ¿Quién es el cliente en un negocio en el cual está involucrada la venta de un medicamento? ¿Y cuál es el delight en este caso? ¿Sí? La necesidad y beneficio clínico incremental que aporta ese medicamento respecto del standard of care. Eh, el precio para el lado del, digamos, del servicio de salud implica un gasto, se tiene que hacer una erogación. Y luego de esto tenemos el costo, y el costo es el incremento en el presupuesto asignado o el presupuesto disponible. ¿Cuál es la elasticidad o qué le implica en cuanto a elasticidad de asignación de recursos dinerarios específicamente? Y finalmente, en el willingness to sell, la contrapartida en el sistema de salud es la necesidad de comprar. Y lo ponemos en signo de preguntas porque no necesariamente existe una necesidad de comprar para un sistema de salud. O sea, tal vez ese producto nuevo que está apareciendo en el mercado y están tratando de tener acceso a la compañía, no implica satisfacer una necesidad y tal vez no hay una necesidad real de comprar. Dicho lo cual, digamos, el marco de referencia, cuando uno aplica esta matriz a salud, implica de alguna manera tener racionalidad y responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque hay una necesidad de comprar un medicamento innovador para mejorar la salud. ¿Sí? También hay una necesidad de vender que tiene la compañía, digamos, ni más ni menos para poder dar cuenta de mantener la rentabilidad para ese sistema que produce innovación. Esto, digamos, forma parte de, el ecosistema en el cual compradores y vendedores de tecnologías sanitarias, en este caso medicamentos, nos desempeñamos. Y el punto en común que tenemos es la salud, o sea, no estamos comprando y vendiendo vehículos, ¿sí? Sino lo que se está vendiendo es un medicamento y ese medicamento tiene una finalidad que tiene que ver atender una necesidad de salud, que es un tipo de necesidad específica, y al menos en el ecosistema jurídico argentino, el medicamento sigue teniendo un poco el concepto de bien social, ¿sí? A pesar de que también le aplica las reglas de bien, digamos, de un bien transable. Y sobre todo la sustentabilidad, porque hay un punto en el cual el willingness to sell, ¿no? O sea, esta cuestión de necesidad de mantener acceso, implica que del otro lado tiene que haber alguien que pueda seguir comprando durante un periodo de tiempo prolongado ese y otros productos, para ese proveedor o para otros proveedores también. Entonces, por eso hablamos de racionalidad, porque esto es un negocio y un negocio es racional, pero del otro lado también hay responsabilidad en el proceso de compra. Es decir, la interacción entre las partes tiene que tener estas dos condiciones, al menos desde la perspectiva general que lo planteamos. Por lo tanto, la negociación que planteamos tiene que ser racional y responsable. ¿Sí? O sea, siempre hay un punto de acuerdo posible para poder llegar adelante y lograr acceso. Y utilizo el término acceso desde la perspectiva de la industria, pero también desde la perspectiva del financiador de salud, porque lo que necesitamos es en conjunto poder darle acceso a las mejores tecnologías sanitarias a los pacientes que tienen esas necesidades. Necesitamos dar cuenta de esas necesidades. Eh, entonces, un medicamento innovador apunta de alguna manera a cubrir una necesidad insatisfecha, ¿sí? O lo que en las jerga se llaman unmet needs, ¿sí? O sea, necesidades de salud que todavía no son cumplidas por el status quo actual de medicamentos. Está inserto dentro de un posicionamiento terapéutico, ¿sí? Salvo que sea un fármaco que ocupa
un espacio huérfano, ¿no? Entonces, algo que no tenía ningún tipo de abordaje terapéutico, solamente paliativo, ahora implica, por ejemplo, una opción curativa, ¿sí? O de manejo de la enfermedad. Eh, Implica también que se va a insertar respecto de otras opciones que hay, otras alternativas, ¿sí? Lo cual va a implicar también cómo se acomoda el nuevo medicamento respecto del uso racional de las otras opciones de tratamiento que habitualmente utilizamos. Y finalmente va a aportar un valor, value, y también va a tener un precio de adquisición. ¿Mm? Y cuando hablamos de valor, nos podemos encontrar con un montón de definiciones, ¿sí? La definición tradicional de salud basada en valor contempla el beneficio clínico, pero también contempla la dimensión de con el uso más eficiente de los recursos, ¿sí? Eh, pero cuando uno revisa la literatura, las posibles definiciones de valor, que hay muchas, ¿sí? Traigo a colación una revisión sistemática que se publicó en el 21 sobre todas las definiciones de valor, los investigadores lo que... Perdón. Los investigadores lo que en definitiva marcan son algunos puntos centrales que son los que están en el estado. Entonces habla de componentes. Y esos componentes tienen lo que mencionaba previamente. Tiene un componente de costo o económico y financiero, ¿sí? Porque es el doble componente. Pero también tiene un componente de outcomes, ¿sí? O resultados clínicos en salud, que tal vez son la parte más importante en esto como vamos a ver, porque en definitiva, a partir de la definición de outcomes, vamos a poder definir cuánto beneficio agregado, ¿sí? Cuánto valor agregado tiene el medicamento innovador respecto del status quo, el standard of care que hay. Y esos outcomes están definidos por la calidad de la investigación, ¿sí? Que la soporta. También tienen que tener en consideración no solamente el beneficio, o sea, cuán bien hacen, sino la potencialidad de efectos adversos, ¿sí? Esto es muy importante considerar. Habitualmente se tiene poco awareness respecto, por ejemplo, de la tasa de withdrawal, de suspensión, que a veces implican algunos fármacos. Es decir, cuál es la tolerancia neta de 100 que empiezan, ¿cuántos me quedan después de un periodo de tiempo? Y el beneficio que, bueno, es lo que siempre nos surge, ¿no? Hacia flor de piel todos hablamos del beneficio. Y entonces, también hay una perspectiva de esto, del valor. ¿Valor para quién? Y acá es, bueno, el paciente está en el centro, ¿sí? Eh, Valor para el paciente, valor para el proveedor de salud, valor para el que define las políticas de salud, valor para el que asegura los sistemas que tienen, digamos, tienen ese sistema y el valor que puede agregar a la sociedad como perspectiva, digamos, perdón, como una totalidad. Y como digo, los que estamos vinculados a Health Economics sabemos que la perspectiva es muy definitoria porque según desde qué lado analizamos, vamos a incluir o no determinados costos y vamos a aplicar o no algunos beneficios. Entonces, esta perspectiva también es importante en la consideración de las medidas de valor. Y finalmente, el valor también implica cuál es el ámbito, ¿sí? Cuál es el scope. Entonces, se plantean tres, o sea, centrado en la provisión de servicios, ¿sí? O centrado en cuidados episódicos, ¿sí? O sea, episodios muy puntuales, que los paradigmáticos son los episodios agudos, o en el manejo crónico de una enfermedad o condición. ¿Sí? Habla de condición porque no necesariamente estamos tal vez aportando un medicamento innovador para una enfermedad en el sentido tradicional, sino tal vez para el manejo de una condición común. Los que están presentes, cualquiera levanta la mano y me para. ¿Sí? No es un... Por suerte hay gente cerca, así que tienen el privilegio de poder interrumpir.
¿Dónde ponemos el foco? En el outcome clínico. Porque todo esto se origina de algún lado, ¿sí? De nuevo, no estamos hablando del proceso de compra de vehículos, estamos hablando del proceso de compra de medicamentos. Entonces, ¿de dónde se derivan los beneficios clínicos? Se derivan de medidas tangibles que vienen de la evidencia médica. Y esa evidencia médica siempre ponemos el ensayo controlado aleatorizado en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, simplemente porque es la condición regulatoria sine qua non para poder obtener la licencia para comercialización de un producto. ¿Sí? ¿Y por qué? Digo, como todos sabemos, nos permite separar el azar de un montón de otras condiciones y poder tratar de verificar de una forma científica, estandarizada, por todos conocida, si esos beneficios tienen sentido, validez interna dentro del ensayo clínico. El segundo punto de donde viene toda la información, de nuevo, medida tangiblemente, o sea, no es me parece que hace bien, ¿sí? O creo que hace bien, que es un concepto más vinculado a lo moral que a lo digamos, mensurable y tangible, son los metaanálisis, que no son ni más ni menos que el pooling de datos, también digamos, a partir de una revisión sistemática, estructurada, de información clínica de ensayos clínicos. Pero en los últimos años podemos incorporar también lo que se llaman datos de vida real. Entonces, tal vez un medicamento innovador, cuando se presenta para su uso en países centrales, vamos a definirlos así, no tienen tanta evidencia clínica, pero cuando llegan a países como el nuestro, con cierto delay, tal vez ya hay algo de evidencia al mundo de real, ¿sí? Real world evidence. Entonces, esa información en particular es muy importante para las consideraciones de beneficio clínico o valor, ¿sí? O sea, acá hablo de valor, reitero, poniendo el foco en el beneficio clínico. Sin embargo, estas fuentes de evidencia que acabo de mencionar así ligeramente, no son todas iguales. Un ensayo clínico no necesariamente es la mejor pieza de evidencia, porque un ensayo clínico puede ser de mala calidad, ¿sí? Y esto nos permite evidenciarlo de nuevo, de forma transparente, reproducible, estandarizable, herramientas como el GRADE, por ejemplo, que es un estándar a nivel mundial. Entonces, disponer de un ensayo clínico para demostrar valor tal vez no alcanza cuando el grade para ese ensayo clínico es poco, ¿sí? Y a veces el grade no nos alcanza para valorar la evidencia clínica en enfermedades raras. Esa es la otra contrapartida del grade. O sea, el grade no es una magic bullet, ¿sí? También tiene esa limitación. A veces no nos permite poder ver bien, digamos, un MAIC, ¿no? Un metaanálisis de comparaciones indirectas, nos va a dar siempre como que tiene bajo grado de calidad. Y tal vez hay que buscar herramientas superadoras de esto, y de hecho es parte del debate metodológico que hay. Entonces, digo, desde la perspectiva de quienes estamos involucrados en los procesos de análisis de evidencia, tal vez le buscamos la quinta pata al gato y no tenemos la mirada fresca que tal vez tiene un médico asistencial, donde lo que está esperando es ansiosamente una herramienta terapéutica para dar cuenta de las necesidades de sus pacientes. Pero esa mirada divergente respecto al médico asistencial tiene que ver porque, a diferencia de lo que me ocurre a mí todos los lunes en el consultorio en CEMIC, donde veo los pacientes de a uno, yo no veo de a uno los pacientes. Yo tengo que participar en el proceso de toma de decisiones sobre grupos de pacientes. Entonces no veo árboles, sino empiezo a ver bosques. Y las propuestas que hace la industria para el uso de medicamentos innovadores es a nivel de bosque.
¿sí? Entonces, esta contraposición entre la necesidad individual, o lo que puedo ver yo como médico, y lo que siente el paciente, un paciente, de alguna manera podría resultar antagónica o entra en tensión con la necesidad colectiva evaluada de una manera más desapasionada, estandarizada. Nunca vamos a encontrar una solución perfecta. Siempre que tomamos una decisión dejamos a alguien insatisfecho. Por lo tanto, la racionalidad y la responsabilidad de la cual hacemos mención, y que digo, ni más ni menos es la forma en la cual trabajamos todos los que estamos involucrados en esto aquí y en otros países, apunta justamente a eso, a que aquellos que queden por fuera de los beneficios que creen tener, al menos pueden entender que esto no fue una decisión arbitraria, sino que es producto de un proceso pensado y racional, contemplando también no el valor en el sentido de valor clínico, sino en el sentido de valor en el sentido de valor moral. Y en ese valor moral incluimos la equidad y tratar de dar a todos lo que se entiende necesitan. O sea, nunca vamos a tener una respuesta excelente. ¿Era tos o era que ibas a decir algo? No, era tos. Listo, buenísimo. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que traigo a colación acá? Una de las múltiples herramientas que hay para tratar de definir el valor y transformar algo que puede ser subjetivo en algo objetivo. El IQVIC, que es el Instituto de Calidad que tiene el gobierno alemán y que y que funciona en tándem con otra organización que se llama GBA, que define la política de reembolso, tiene una regla que se llama frontera de la eficiencia y que en Argentina en algún momento se utilizó para definir políticas de reembolso, por ejemplo, en la superintendencia. Muchos de nosotros que estamos vinculados a este mundo tenemos cierta simpatía por la regla del IQVIC. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Y qué hace? Toma la evidencia clínica de un ensayo o de un metaanálisis y lo que analiza son los resultados que están expresados simplemente en términos de riesgo relativo o hazard ratio, que es, digamos, la medida unificada y estandarizada en la cual vemos todos el beneficio clínico en los ensayos. Y hacen algo bastante germánico, ¿no? Lo ponen en una matriz, todos lo entendemos, lo podemos objetar o no. Entonces ellos hablan de beneficio agregado, ¿sí? Y lo definen como mayor, considerable o menor. Y hacen algunas diferencias muy importantes en relación a beneficio respecto a qué. Entonces, si el medicamento innovador impacta sobre la mortalidad, ellos dicen que el beneficio es mayor si la mortalidad es de un 15% o más, ¿no? Recuerdan que los resultados de riesgo relativo de hazard ratio se miden a la inversa, ¿no? El 1 es 0, 1,85 es 15% o más. Entonces, si aporta un 15% de mortalidad o más, consideran que de reducción de la mortalidad el beneficio es mayor. Dicen que es considerable si es de un 5% o más y es menor si no aporta ningún beneficio. Entonces, si yo tengo un fármaco innovador y estoy declarando que el propósito del ensayo clínico era ver si reducía la mortalidad de la enfermedad Z, esto es la cuantificación del valor clínico que agrega respecto de un punto final clínico, ¿sí? Del endpoint, que afecta a la mortalidad. Simple, tangible, transparente para todos los involucrados. La otra categoría que plantea es si el medicamento innovador está relacionado con modificar los síntomas, que los definen como severos, o con síntomas no severos, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que define son puntos de corte que ciertamente son más laxos. Entonces, si el beneficio sobre un punto no muerte, ¿no? O sea, no mortalidad,
pero que es severo, ¿sí? Es de un 25% o más, 25% o más, define que el beneficio clínico agregado es mayor. Y para los síntomas no severos, considera que nunca hay un beneficio clínico mayor. ¿Por qué? Porque está actuando sobre síntomas que no son severos. Son complicaciones clínicas marginales respecto de la evolución clínica de un paciente. Entonces, no hay beneficio clínico mayor si el fármaco lo único que modula digamos, o actúa es sobre síntomas clínicos no severos. Y esto es muy interesante, vuelvo un poco para atrás, porque incluye como algo severo las modificaciones en la calidad de vida, ¿sí? Entonces, las Health Rate y Quality of Life, medidas por EQ5D o por algún otro cuestionario validado, son considerados un punto final que tiene esta consideración, ¿no? O sea, no es solamente un endpoint clínico que no es muerte, ¿sí? Sino también la calidad de vida. Entonces, esto también al sistema del ICVIC, aparte de ser racional, simple, estandarizado, para en un lugar donde le da importancia a la calidad de vida de las personas, ¿sí? Después podremos discutir si el QOLI es la mejor forma de evaluar, ¿no? Kilómetros de discusión. Pero de nuevo, es una regla transparente. ¿Hay otras reglas? Por supuesto. Pero esta la traemos a colación porque es tal vez una de las más fácilmente interpretables. Ahora, cuando yo tengo una pieza de evidencia, un ensayo clínico, un metaanálisis, real world evidence, tiene mucha validez interna metodológicamente. Por eso lograron que una agencia regulatoria aprobara el fármaco. Sí, Perdón, decime. pregunta para entender. Volviendo a... Acá. Sí, acá. Eso es un centro que en Alemania, Esto es, esto es una agencia, una agencia autárquica que depende del gobierno alemán. subvenciona o subsidia a, No. como el Surge acá, por ejemplo. No, lo que define es, técnicamente, si hay beneficio clínico agregado o no, Sí, le pasa ese informe sí. a una agencia que es la que define finalmente la política de reembolso, que es el GBA, El reembolso en el sistema de salud el de sistema de salud Alemania. alemán. El primer año, Sí, la comercialización de un producto es con precio libre, ¿sí? Al cabo de un año hay una revisión de esa información. Y lo que hacen es, cotejan los resultados clínicos, ¿sí? lo que vos explicaste Y recién. cotejan también cuál fue el gasto incurrido en ese periodo, ¿sí? Y si supera cierto umbral, establecen las políticas de negociación con la compañía productora para definir en definitiva cuál es el precio de adquisición que van Ese a tener. Exacto, ¿sí? De nuevo, no es un sistema perfecto, porque hay gente que se queja, pero es un sistema bastante, digamos, transparente, ¿sí? Después vamos a hacer mención a el sistema catalán, que es tal vez uno de los que los argentinos hemos tenido oportunidad más frecuentemente de conocer. Decía que uno de los problemas más grandes es, digo, la verdad, digamos, lo que aparece en un ensayo clínico tiene validez interna, o sea, es válido metodológicamente. Pero los ensayos clínicos y los metaanálisis lo que no tienen, pero porque no lo pueden tener, no es porque son malos, es validez externa. Es decir, ¿qué grado de extrapolación puedo hacer yo en mi realidad de los datos de un ensayo clínico? Tenía una pregunta que hace referencia a lo anterior, así nos pasa el tema de Marcela Bailos Vélez. Ok, ¿ven los efectos adversos después de un año de uso? No, los efectos adversos, como aplica la normativa europea de EMA, los efectos adversos se ven en tiempo presente siempre. O sea, la farmacovigilancia es parte constante del proceso. Es una buena pregunta. Hay otra. Juan Folgar, buenas tardes. ¿Qué pasa con aquellos medicamentos indicados en EPOF con baja evidencia científica
y en aquellos cuyas indicaciones es off-label, ¿se debería suministrar desde la obra social? Esa pregunta la podemos contestar después cuando tengamos todo el marco de, digamos, de valor analizado, ¿sí? Porque obra social es un concepto que es nuestro, ¿sí? Específicamente. Es un agente del seguro de salud, pero es una cosa bien nuestra. ¿Y cómo pesa el ICPIC las enfermedades poco frecuentes? De la misma manera, no hace demasiada distinción, ¿sí? Eh, entonces, de nuevo, lo que tienen es una técnica estandarizada. Y también, digamos, tienen algunas particularidades que algunas tecnologías las analizan de otro lado y a veces los fondos que se aplican vienen de otro lado. Pero el grueso de las tecnologías sanitarias de los medicamentos pasa por este proceso de revisión. Pero la pregunta que hiciste, Juan, la vamos a responder hacia el final, o intentar responder. Vuelvo al tema de la incertidumbre, porque la incertidumbre es lo que nos domina permanentemente y, digo, nos domina como personas. Salimos de acá, no sabemos si nos pisa el 110, por ejemplo. Por es real. Y tampoco sabemos si los datos del ensayo clínico, del metaanálisis, son aplicables a nuestra población. Intuitivamente sabemos que no. ¿Por qué? Digo, no tenemos muchos suecos, no tenemos muchos anglosajones, no tenemos. Entonces, bueno, pero tengo un estudio internacional. Pero bueno, la participación proporcional de cada una de las etnias o países dentro del pool de un ensayo clínico, cuyo N está calculado para demostrar un evento, no para tener representatividad poblacional, es baja. Y otro dato más. Los pacientes del ensayo clínico son tratados según las reglas del ensayo clínico. Pero después, por eso es importante la real world evidence, los pacientes están tratados en otro lado. Y los pacientes de Salta acceden al sistema de salud de Salta, y los pacientes de Lamba acceden al sistema de salud de Lamba, y así sucesivamente. Situación que es completamente diferente de la que puede tener alguien que vive en Sitges, cerca de Barcelona. ¿Sí? O alguien que vive en Torrejón. Es otro sistema de salud. Entonces, esas consideraciones afectan directamente los resultados en salud que tiene la gente, ¿sí? Y la misma tecnología sanitaria, y esto está demostrado en muchos ensayos clínicos, incluso dentro de un ensayo clínico, los resultados clínicos son diferentes en los pacientes latinoamericanos, de los pacientes del este de Europa, de los pacientes de Europa Occidental. Entonces, lo vemos dentro de un ensayo. Imagínense cuando salimos de un ensayo. Porque, de nuevo, esta tecnología sanitaria la tenemos que aplicar, este medicamento innovador lo tenemos que aplicar en toda la población. Entonces, tenemos algo de incertidumbre, ¿sí? Pero esta incertidumbre, entonces, la efectividad clínica es diferente por esto. Porque los ensayos clínicos están diseñados y están pensados para demostrar la eficacia y seguridad del fármaco en unas condiciones, como decíamos cuando éramos chicos en el colegio, condiciones normales de presión y temperatura. No sé si recuerdan eso, los experimentos, condiciones estandarizadas. Entonces, un ensayo clínico nos dice cómo funcionaría la droga si la vida fuera como un ensayo clínico. Pero la vida no es como un ensayo clínico, la vida es diferente. Entonces, el proceso de incorporación de un fármaco nuevo, de un medicamento innovador, en un sistema de salud va a ser seguramente diferente de la información clínica. ¿Y eso está bien o mal? No, no está ni bien ni mal, es una realidad. Y tenemos que lidiar con esa incertidumbre. ¿Sí? Porque de nuevo, no podemos esperar 400 años a ver qué es lo que pasa para incorporar el fármaco innovador. Porque muchos pacientes tienen esa necesidad. Nosotros tenemos que lograr acceso para cubrir esa necesidad no satisfecha de los pacientes. No nos podemos quedar al final. Tampoco podemos ser de los primeros en adoptar irracionalmente. Racionalidad y responsabilidad, eso un poco es a lo que apelamos. Entonces, cuando yo pienso en incertidumbre, si estoy pensando en una inversión, por ejemplo, ¿vieron cuando se anotan para ver los perfiles de riesgo de las inversiones en el banco? Lo que me está diciendo es esto. Dice, mira, ¿cuál es el grado de incertidumbre que va a tener tu inversión? Y en general, las que tienen más incertidumbre son las que tienen más rentabilidad potencial. ¿Sí? Pero yo estoy asumiendo un riesgo. Entonces, incertidumbre equivale al concepto de riesgo. Y por ese motivo, cuando pienso en el impacto económico y financiero, también estoy incurriendo en un riesgo. ¿Por qué? Porque no es que yo uso los medicamentos
y los medicamentos no cuestan dinero. No es que yo trato las enfermedades y eso no va a tener un impacto económico y financiero sobre el ecosistema de salud. Lo va a tener, ciertamente. Entonces también asumo un riesgo, una incertidumbre respecto del componente económico, uso de recursos, y financiero, que es la forma en que lo voy a pagar, cuánto y cómo lo pago. Entonces, riesgos. El medicamento innovador puede no tener el impacto clínico previsto, eso impacta en lo económico y en lo financiero. El medicamento innovador podría implicar un uso de recursos extra, tiene más efectos adversos de lo previsto. O como yo lo aplico en mi sistema, implica que digamos, los médicos y las médicas piden otra cosa más, supongamos. O requiere un traslado que no estaba previsto, ¿no? Son cosas que pasan regularmente. O la prescripción no se ajusta a lo especificado, y esta es la principal amenaza que tenemos en Argentina, porque no tenemos, digamos, integración vertical de servicios, no tenemos mucha gobernanza. Entonces, tal vez la indicación se expande y tenemos un fármaco que está muy bien y demostró mucho beneficio clínico en pacientes con performance status 0,1, pero los pacientes a veces vienen prescripciones, todos lo sabemos, de un paciente que está en terapia intensiva, ventilado, con un performance status 4, ¿no? Off-label, pero va más allá del off-label. Y lo que puede pasar es que la incorporación del medicamento tenga un costo global, ¿sí? La estrategia de uso de ese medicamento tenga un costo global que supere la elastancia que puedo tener o la elasticidad del presupuesto que tengo asignado o la que dispongo, ¿no? O sea, ¿en qué grado rojo me manejo? Tiempo, venimos bien, muy bien. 5, Mariano. Listo. Entonces, manejo la incertidumbre. No les voy a contar nada que no sepan. Pero, eh, ¿qué puedo hacer frente a esto? Restricción absoluta. No te doy nada. ¿Y eso qué es? Es injusto, es inequitativo y también es confrontativo. Y desde el lado de la perspectiva de todos, de la compañía, del paciente, del servicio de salud, no hay acceso al medicamento. Y la otra es, compartamos la incertidumbre. Y todo este cuento viene a que los acuerdos basados en valor tienen que ver con esto. Compartamos la incertidumbre. Porque yo no vengo a vender un medicamento que cura el 100% de los pacientes. Vengo a vender un medicamento que en algunos pacientes produce todo este beneficio clínico y es superador respecto de las alternativas de tratamiento, pero tengo un margen de duda. O sea, no reconocer que un intervalo de confianza en un ensayo clínico implica un margen de duda es como negar que el Sol emite ondas o partículas, nunca sabremos, y nos calienta. Entonces, compartir la incertidumbre, o risk sharing, porque es un término que tomamos del mundo de los negocios, ¿qué acordamos? ¿Qué damos? ¿A quién le damos? ¿Cuándo le damos? ¿Cómo se lo damos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuánto lo pagamos? ¿Y de qué forma lo pagamos? Entonces, aborda el componente sanitario, sí, pero el componente económico y el componente financiero. Entonces, poder empezar a recorrer caminos para ponernos de acuerdo en eso es una sana medida, ¿sí? ¿Es para todos los fármacos? No, no vamos a hacer un acuerdo de riesgo compartido para enalapril o algún PRIL si hubiera nuevo, ¿sí? Eh, Paramos acá y dejo esto de vuelta, ¿sí? Bien, gracias. 5 minutos, 5 minutitos y volvemos. sí, el postre. Bueno, seguimos. Entonces, una forma estructurada de compartir los riesgos y la incertidumbre es utilizar los acuerdos basados en valor, ¿sí? Hay una taxonomía muy grande que pueden encontrar en la literatura, hay dos básicamente grandes taxonomías. Una es la de Carlson, que es lo que están viendo en las pantallas, y otra es una modificación de esto que hace ISPOR y publica en el 2022. Nosotros tomamos y vamos a desarrollar mucho del material que presenta
la Administración de Salud de Cataluña, CatSalut, eh, primero porque está en español y entendemos que tal vez es más sencillo. Y la verdad es que la experiencia catalana en el uso de estos acuerdos, que está muy documentada, es muy extensa, y casi todos de los que estamos vinculados a este tipo de gestión o de intento de gestión del problema, estamos bastante familiarizados con esto. Entonces, digo, básicamente si uno piensa en cómo nos vinculamos la industria farmacéutica y los financiadores, tiene que ver en que puede haber acuerdos basados en resultados financieros o acuerdos basados en los resultados clínicos o salud. Es un poco el lado por el cual estamos apuntando la cuestión. Y obviamente esto puede tener, digamos, una mirada a nivel poblacional que es ¿sí? El P por Q, las naranjas, que hablamos al principio, y las uvas con B larga. Pero también lo que puede haber es, bueno, yo puedo pautar un share y doy un poco a cada uno, y de alguna manera, digamos, genero, digamos, un statu quo ya arreglado, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo gano en previsibilidad como proveedor de salud, y la industria gana en previsibilidad porque sabe cuál va a ser su share y no es una cuestión creativa que a veces hace la gente de pricing, sino tiene que ver con nos ponemos de acuerdo y vamos por esto. Pero también puede ser a nivel de los pacientes, sobre todo esto se aplica para las enfermedades poco frecuentes, donde obviamente a nivel individual, bueno, puede haber, no de ese paciente, pero sí de grupos pequeños de pacientes, como un CAP, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a proveer esto porque es lo que puedo pagar y doy acceso gradual, segmentado, a grupos crecientes de pacientes en función de cómo les va, ¿sí? O sea, cuáles son los resultados que hay. Eh, y después lo que hay también, que esto, digamos, todos los vivimos, son, bueno, financiamiento, ¿no? Entonces, te bonifico las primeras 3 dosis y las otras. Esos son acuerdos que de alguna manera tienen que ver con cantidades y financiamiento. O sea, es P por Q, es precio, cantidad. Opera de esa forma. La contrapartida de esto, que es justamente, digamos, el objetivo central de esta conversación que estamos teniendo, son los acuerdos basados en resultados clínicos. De nuevo, ¿por qué? Porque los fármacos están diseñados y aparecen en el mercado para tratar una condición clínica. Entonces, bueno, puede haber diferentes formas de esto, después vamos a desarrollar un poco más. Bueno, yo puedo plantear pautas de reembolso, ¿sí? O cobertura condicional, es decir, restringo el uso a determinadas indicaciones, a determinados nichos, y puedo o no otorgar reembolso. Eso genera acceso y también, digamos, da previsibilidad en los flujos financieros, pero también lo que puedo plantear es que haya políticas de reembolso vinculadas a los resultados clínicos. Entonces, yo trato de tener algún tipo de garantía, ¿no? En función de la incertidumbre respecto a los resultados clínicos que va a tener o en los esquemas, ¿sí? Y en esto de garantías de resultados es donde pasa a cobrar importancia la medición de los outcomes clínicos como una medida objetiva de cuándo gatillo o no el pago o cuándo se gatillo o no un reembolso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo opera esto. Cuando yo tengo un reembolso vinculado a resultados, nos vamos a centrar en estos dos, ¿no? Básicamente, lo que hay es un acuerdo en el cual el financiador lo que paga es, de alguna manera, cuando el medicamento innovador logra un resultado clínico que está predefinido. ¿Predefinido porque es una construcción teórica? No. En general, tomamos como base del acuerdo la evidencia clínica, ¿sí? Los ensayos controlados, si hay evidencia del mundo real, digo, cuando nos llega acá al sur, nos apoyamos en eso. Pero también puede ser que haya una erogación inicial de parte del financiador al productor de la tecnología o vendedor de la tecnología sanitaria, y lo que es un reembolso de la compañía hacia el sistema de salud, ¿sí? Y esto puede tener diferentes formas. A veces son notas de crédito,
a veces son bonificaciones aplicadas a la adquisición posterior, ¿sí? O sea, hay diferentes formas financieras en las cuales se puede instrumentar. En otros lugares del mundo, ¿no? Acá en Argentina, al menos en la experiencia colectiva que hay otro tipo de coberturas. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa como sistema de salud que parte de ese proceso de acceso sea generar evidencia clínica, ¿sí? Un ejemplo de esto es Inclisiran, la inclusión de Inclisiran en el NHS en el Reino Unido, ¿sí? Eso se hizo en un hospital específicamente, hubo acceso y también hubo montado un ensayo clínico sobre pacientes reales. Entonces el sistema inglés lo que tenía era interés en A, tratar los pacientes con dislipemia severa, B, juntar evidencia y todo eso se acordó, obviamente, con un descuento confidencial de la compañía al sistema público de salud inglés. Un ejemplo, ¿sí? Hay otros más. Pero después también en otros sistemas se aplica lo que se llama continuidad condicionada de tratamiento, que es de alguna manera lo que ocurre en Alemania, ¿sí? Entonces, hay acceso, vemos cómo va, si supera, digamos, determinado CAP, 30.000 millones de euros, nos sentamos a rediscutir, ¿sí? Las indicaciones, ¿sí? Cuáles son las condiciones. Y finalmente, lo que llaman coberturas en condiciones de experimentación, que estos son los, digamos, casi casos muy excepcionales, donde realmente un fármaco que está en fase muy temprana de investigación, pero que hay una necesidad objetiva de tratar de dar acceso precoz, early access, se usa de esta manera. Pero en casi todo el mundo, y en Argentina en particular, las formas predominantes de vinculación son estas, ¿sí? Decía que traemos a colación parte de la evidencia de la regulación española, ¿sí? Cataluña, saben, tiene un sistema público de salud y tienen un grado de estructuración del sistema y de responsabilidad fiscal, por un lado, y racionalidad, digamos, científica, vamos a decirlo de esa manera, para otorgar políticas de cobertura basado en esta guía, por ejemplo, que son definiciones específicas. Esto lo pueden buscar en la web, es descarga gratis, el documento es del 2014, es extenso pero muy instructivo. O sea, recomiendo fuertemente leer ese documento porque uno se hace una idea bastante aproximada. ¿Lo podemos aplicar a nuestro medio literalmente? No. Obviamente no tiene validez externa, pero nos da muchas ideas, ¿sí? Para poder generar desde la industria y trabajar desde los financiadores para este tipo de acuerdos, que en algún momento se lo llaman acuerdo de riesgo compartido, ¿no? Es como el nombre más frecuente, pero es un poco más que eso, ¿sí? Por eso hablamos de modelos de compra basados en valor. Ahora, esta guía plantea algunas cuestiones para definir o no si el mejor approach es hacer un modelo de compra basado en valor. Entonces dice, bueno, si tú hablas de medicamento en el marco terapéutico actual, ¿sí? Lo habíamos hablado, y el valor hipotético añadido, ¿sí? Bueno, hipotético valor añadido. Está hablando de hipotético porque es algo que no sabemos bien qué es lo que va, qué es lo que se presumimos. Identificar el grado de incertidumbre existente, ¿sí? Valorar el grado identificar la incertidumbre existente y en qué ámbito se produce esta incertidumbre. Valorar ese grado de incertidumbre, se trata de cuantificarlo de alguna manera, considerar otras variables como son el impacto presupuestario esperado y lo que se llama disponibilidad a pagar, o sea, que es el willingness to pay, que en Argentina para cada actor es un mundo diferente, ¿sí? Pero ellos son un financiador único, por eso digo, no se puede importar todo el modelo, ¿sí? Pero algunas ideas podemos tomar, y de hecho se toman y se aplican, valorar en función del grado de incertidumbre y los ámbitos que afectan, cuál es el esquema de financiación más adecuado. ¿Mm? A veces lo mejor es un P por Q, ¿sí? Y está bien. Aplicar finalmente las consideraciones correspondientes en el ámbito local, ¿sí?
hago lo que todos decimos en las carreras docentes que no hay que hacer, que es leer las diapositivas. Eh, pero una de las cosas que plantea, y esto es tal vez lo más importante, no vamos a repasar todo esto porque el tiempo es tirano, pero es el primer punto, uno de los requisitos elementales, y tiene justamente continuidad troncal con todo lo que han visto en los encuentros previos. Sistema de información, 3 cruces, yo le pondría 18 cruces. Sistemas de información. Entonces, sistema de información clínica, sistema de información financiera, sistema de información logística. Entonces, ¿dónde nos tenemos que apoyar? En la posibilidad de trazar, no de la trazabilidad farmacéutica, pero sí de seguir longitudinalmente, de forma consistente, transparente, no adulterable, robusta, el discurrir clínico de ese paciente. No necesitamos una historia clínica galáctica para hacer esto. Tal vez tenemos una necesidad muy puntual con un grupo muy pequeño de pacientes. Y para pensar en dar acceso y resolver la cuestión, podemos instrumentar una acción ad hoc. O lo podemos montar a veces en los sistemas de auditoría que ya tenemos implementados, ¿sí? Que todos implican cargar documentación. Sí vamos a tener que hacer probablemente un ajuste de cómo transformamos esa información. Y si ya tenemos todo un sistema integrado, genial, lo podremos hacer mucho más fácilmente, ¿sí? Pero lo que digo es, no necesariamente hay que hacer una gran inversión de dinero, sino que tal vez lo que hay que hacer es inversión de gestión y repensar cómo usamos la información que tenemos disponible. Eh, entonces, este es un punto. Pero también el marco jurídico, y cuando me refiero al marco jurídico tiene que ver con políticas de confidencialidad, ¿sí? En los acuerdos que se firman, en los contratos que se firman entre los financiadores y las compañías farmacéuticas están contempladas todas estas circunstancias. Y después hay cuestiones que son netamente organizativas, pero que no son menores. Es la organización donde uno está trabajando, que puede ser una compañía farmacéutica o puede ser un financiador, ¿está preparada para hacer gestión de esta calidad? No por un tema intelectual, sino porque tal vez culturalmente no, es algo que es contraintuitivo para parte del cuerpo de decisores de, por ejemplo, el financiador donde uno está. Y también pasa como contrapartida que a veces desde la industria, digamos, no es tan, alguien tiene una idea de estas y no es tan sencillo implementarla. Sí. Juan Forga, ¿el modelo de compra centralizada sería un posible sistema a implementar para medicamentos e insumos médicos de alto costo? Como ejemplo, vaya compra de factores para hemofilia por parte de la superintendencia. Claro, bueno, eso es un modelo específico, pero el disparador inicial de ese tipo de modelos tiene que ver con generar una compra por volumen para licuar precios. ¿En qué se ha ido trabajando? Yo nunca estuve en la superintendencia, pero digo, ¿en qué se va trabajando gradualmente? En poder medir los resultados clínicos, ¿sí? Entonces, las compras centralizadas, obviamente, trabajan sobre el P por Q, pero son una excelente oportunidad para empezar a trabajar en el concepto de valor. Es decir, defino una patología, defino las condiciones de uso y empiezo a seguir longitudinalmente cómo venimos con los resultados clínicos. Entonces, eso es una oportunidad. Entonces, hay cuestiones de tipo de la organización donde yo me estoy desempeñando, insisto, una compañía o un financiador que son también a veces limitantes para que esto se pueda desarrollar. Ahora, ¿qué tipo de incertidumbre tenemos que compartir cuando se piensa en el acuerdo y se empieza a escribir el acuerdo entre una compañía y un financiador? Bueno, obviamente, sobre eficacia, efectividad clínica, pero el impacto presupuestario también. Entonces, acá este tipo de acuerdos son realmente muy útiles. Pero también puede haber solamente una incertidumbre respecto de si va a haber sobreuso o no, ¿sí? Y el impacto presupuestario que puede tener. Entonces, acá tal vez un acuerdo financiero puro me sirve. Entonces, en determinada cantidad
es un precio, o sea, damos acceso, determinada cantidad es un precio, y pasada esa cantidad, ¿sí? Se renegocia el precio, o sea, ya se acuerda que va a tener un precio menor porque simplemente la cantidad excedió lo pactado inicialmente. Y finalmente la incertidumbre mixta, que es un poco lo que también dispara los acuerdos de riesgo compartido o basados en valor. Entonces, básicamente, si yo tengo mucha incertidumbre clínica y tengo mucha incertidumbre respecto al impacto financiero que va a tener, la verdad es que puede ser cobertura condicionada, pero también un acuerdo basado en resultados, como estamos un poco comentando, es una buena alternativa. Puede haber alta incertidumbre clínica, pero no tiene tanto impacto financiero. Por lo tanto, la realidad es que lo que puedo pensar es en términos de, digamos, continuidad de cobertura, se genera una vinculación de continuidad de cobertura o un reembolso vinculado a resultados, eventualmente, pues puede ser mucho volumen. Pero tengo incertidumbre clínica más que impacto económico. La de última situación es baja incertidumbre clínica y alto impacto económico, ¿sí? O sea, el medicamento tenemos poca probabilidad que no haga lo que dice que hace, pero va a tener un impacto sustancial en la viabilidad financiera. Entonces, acá los esquemas de precio-volumen, ¿sí? Entonces el P por Q es una buena herramienta, o los techos de gastos, un cap de gasto, es decir, cubro hasta determinado monto, llego hasta ahí y después no puedo seguir dando cobertura. Eso abre una renegociación de precio habitualmente, ¿no? Para que la compañía pueda seguir eh, dando acceso, logrando acceso, y nosotros podamos seguir dando acceso a los pacientes. Y finalmente, baja incertidumbre clínica y bajo impacto financiero, la verdad es que habitualmente es el acceso convencional, ¿sí? Lo que se hace habitualmente, ingresa el medicamento y se le da curso porque no genera daño, ¿sí? Básicamente. Ahora, desde la perspectiva del financiador, hay incertidumbres que son muy claras cuando uno piensa en estos acuerdos. Datos sobran, información escasea, ¿sí? A veces tenemos un montón de datos sueltos, pero tenemos sistemas de información que lo compilen. Tenemos que trabajar en eso. Y a veces no necesitamos plata para eso. Necesitamos sentarnos, ponernos de acuerdo dentro del ámbito en el cual estamos y organizar la información, los datos de una manera que nos resulte útil. Entonces, digo, tenemos que pensar en cuántos pacientes potencialmente van a ser tratados, ¿sí? Número, ¿qué estadios clínicos tienen? ¿Sí? Patrones actuales de tratamiento, ¿cómo me estoy manejando? ¿Qué estimación de beneficio clínico o valor agregado tiene la nueva tecnología? Para lo cual tengo que tener muy claro y monitoreado cómo les va a mis pacientes en tiempo presente. Entonces, ese seguimiento longitudinal del paciente, si no lo tengo que construir. Si no, no puedo pasar a pensar en una negociación, ¿sí? Basada en valor. Entonces, necesito saber cómo le va a los pacientes. Los pacientes están tratados con factor X. ¿Cuánto sangrado interarticular tienen a lo largo del tiempo? Los pacientes que están tratados con X, ¿cuántos eventos, cuántas hospitalizaciones tienen? ¿Qué mortalidad tengo? ¿Cuál es la progresión libre de enfermedad que tengo? ¿Cuál es la supervivencia global o la mortalidad de ese grupo de población? Tengo que tener y tengo que empezar a trabajar en eso. Y nuestras organizaciones en general no están acostumbradas a trabajar en eso, ¿sí? Entonces, damos medicamentos, a veces no podemos instrumentar políticas de seguimiento de los pacientes y eso nos resta certidumbre. Pero también los costos, obviamente. Entonces, los costos de los eventos clínicos en tiempo presente con el Standard of Care, no costeado esto, si no lo tengo, lo tengo que tratar de unir. De los procedimientos, de los medicamentos, y finalmente, cuál es la capacidad de pago incremental que tengo sobre el status quo que tengo actualmente. Y tal vez me interesa dar acceso a este fármaco, porque opera sobre todos estos eventos, que son costos en definitiva, y en determinada cantidad de ciclos financieros, yo lo que hago es no ahorrar, porque en salud nunca ahorramos, pero sí puedo liberar dinero para invertirlo, reinvertirlo en otra cosa que necesitan nuestros pacientes. Entonces, este juego también tiene que ver con la incertidumbre que yo debo tratar de achicar. Pero la industria también tiene incertidumbre, ¿sí? Porque no sabe cuánto va a vender,
¿sí? Viales, estuches, ¿sí? Que es el objetivo primario, ¿no? Insertar su producto. ¿Cuáles van a ser las condiciones financieras, ¿sí? Si no hace un acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Eh, ¿A cuánto tiempo hay que marcar el horizonte temporal? ¿No? ¿Durante cuánto tiempo vamos a prorrogar este acuerdo? ¿Qué pautas de renegociación de precios vamos a tener? Esto impacta directamente en la rentabilidad del negocio que maneja la industria. Y finalmente, ¿cuál es la interacción de la filial local en relación a la política de global o regional? ¿Sí? Porque estos también son determinantes muy importantes de que estos acuerdos sean variables de la industria hacia los financiadores. Cuando uno piensa en la implementación hay una serie de carencias, ¿sí? Entonces estas carencias tienen que ver con que estos acuerdos no está, digamos, no existe una guía universal para utilizar acuerdo de riesgo compartido. ISPOR no tiene una guía, una task force donde dice, bueno, hay que hacerlo de esta manera. Entonces, como muchas cosas que cruzan la ciencia, pero también cruzan los aspectos comerciales, se van desarrollando gradualmente. Tal vez la experiencia catalana, decía, es un buen ejemplo, pero de nuevo, no es un ejemplo extrapolable directamente a nuestras realidades, ¿sí? Pero lo podemos tomar de ahí. Pero hay otras barreras, ¿sí? O carencias que tenemos. Carencia de tiempo para ponernos a pensar en esto. Entonces, o a veces tenemos que analizar bien qué es lo que nos están ofreciendo y tal vez ser innovadores nosotros de nuestras posiciones y generar, bueno, podría ir a ofrecer acceso con estas herramientas. O nosotros agarrar y decir, tal vez lo que tengo que hacer es proponer un acuerdo con la industria y avanzar en esta línea. ¿Cuáles son los acuerdos básicos entre las partes? ¿Sí? ¿Qué pacientes vamos a incluir? ¿Qué población? En definitiva, vamos a considerar. ¿Cuál es la intervención y los comparadores? ¿Qué resultados clínicos vamos a medir para declarar que hay falla o no del tratamiento que estamos dando acceso? Porque eso va a ser lo que gatille o no el reembolso, ¿sí? O la forma de compensación financiera. El ámbito de aplicaciones, toda la Argentina, algunos centros, ¿sí? Por esta cuestión. Algunos tienen integración vertical pura, otros financiadores es la Argentina toda, o la mitad acá y la otra mitad desparramada. Digo, hay muchas complejidades que nos aplican a cada uno. Y finalmente, si la evaluación de resultados va a ser hecha por un tercero, que hay, digamos, varias compañías que se dedican a eso, o, como pasa en muchos casos, es un acuerdo de confianza, como dicen los catalanes, entre la industria y el financiador. Eso también es una posibilidad y se pone por contrato. Pero también hay un componente de acuerdo financiero, pero tenemos que poner de acuerdo cómo va a gatillar, qué formas de reembolso. Digo, notas de crédito, cantidad de viales, o sea, va a ser físico o va a ser financiero puro. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto vamos a ajustar? Porque tenemos cierto grado de estabilidad económica financiera, pero tal vez no toda la deseable, ¿no? Y hay un componente clínico que es dominante en el acuerdo de riesgo compartido, porque la incertidumbre financiera deviene de la incertidumbre clínica. Entonces, en general, el approach es reproduzcamos digamos, como si fuera un ensayo clínico. Hagamos de cuenta que tenemos criterios de inclusión y de exclusión, o sea, vamos a tener pacientes con cáncer A, estadio tal, en performance status 0,1, o sea, todo lo demás no es parte de este acuerdo, por lo tanto, la industria no debe fomentar una indicación espúrea por fuera de la indicación que está acordada por prospecto, o sea, la autorización de comercialización y lo que ponemos dentro del acuerdo. El tratamiento es estandarizado, el seguimiento es estandarizado también, los outcomes que vamos a medir como resultado clínico de la intervención son estandarizados y claramente vamos a poner cuáles son los criterios de suspensión, porque a veces hay futilidad terapéutica y eso también tenemos que dar cuenta responsablemente dentro de un acuerdo. Vamos a mostrar dos experiencias, una de Luis Di Giuseppe, del Hospital Italiano, que es tal vez una de las personas que más experiencia tiene en Argentina, sobre todo experiencia publicada. ¿Sí? El grupo de él del Hospital Italiano es bastante, digamos, prolífico en las comunicaciones científicas.
y es realmente una persona que sabe mucho de esto. Y él, obviamente, trabaja en el hospital italiano, que como todos sabemos, o muchos de nosotros sabemos, es un ámbito casi ideal de aplicación de este tipo de estrategias, porque tienen, digamos, una concentración de información, de uso de recursos bastante marcada. En este caso, ellos publicaron hace unos años atrás un ejemplo de un acuerdo de riesgo compartido basado en resultados clínicos para artritis reumatoidea con un fármaco, certolizumab pegol. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo que iban a incluir pacientes de 18 años o más con criterios estandarizados, ¿sí?, del ACR, que estaban atendidos dentro del prepago del hospital italiano, ¿sí?, y que recibían la prescripción de certolizumab por un médico del hospital italiano. Entonces, todo estandarizado, ¿sí? Y esta indicación era luego de falla de un DIMAR. Entonces, la población, qué, cómo, cuándo, cómo son los pacientes, está todo pautado. ¿Sí? ¿Y cómo medían los resultados? Bueno, obviamente, una medida estandarizada, el DAS-28, ¿sí? Una medida conocida por todos para ver los resultados clínicos. Y tenían un horizonte temporal que era 12 semanas de tratamiento. ¿Sí? Y la compañía iba a reembolsar el tratamiento si había falla terapéutica y lo iba a hacer representando el costo de las primeras 10 dosis de certolizumab. Entonces, también está previsto la condición de reembolso. De 40 pacientes que fueron evaluados, completaron 36, 25 lograron éxito terapéutico y 11 no lo lograron. Y lograron reembolso en el 37,5%. Entonces, la compañía logró acceso y el financiador logró reembolso en 37,5% de fallas de tratamiento. ¿Por qué pagó el financiador? Por lo que le aportó valor clínico, no por lo otro. ¿Sí? Y esto es el delicioso encanto de este tipo de acuerdos, que son difíciles de instrumentar, pero son, digamos, pero son interesantes por esto. El otro ejemplo, que es, digamos, también bastante paradigmático, las diapositivas obviamente tienen diapositivas, que por los slides, tienen como objetivo que les quede material, por si alguno no tiene nada que hacer un día a la noche, mira al menos las citas. Pero básicamente esto es un ejemplo en Cataluña, ¿sí?, donde fármaco innovador dan acceso dentro de un marco de riesgo compartido, ¿no? Como se dice. ¿Qué hicieron? Pusieron las mismas condiciones de ingreso de los pacientes como si fuera un ensayo clínico. O sea, que entra los mismos criterios de un paciente con ensayo clínico. Y el seguimiento igual que el ensayo clínico. ¿Qué resultados lograron? Los mismos resultados que el ensayo clínico. Por lo tanto, el resultado global fue un retorno mínimo del 4,15%. ¿Por qué? Porque el fármaco en esas condiciones hace lo que dijo el ensayo clínico que iba a hacer. ¿Sí? Y esto es un muy buen ejemplo de que a veces, digo, obviamente tiene un resultado positivo para el sistema de salud, pero también lo que nos refleja es esta cuestión de la validez interna y la validez externa. Entonces, para ir terminando, digo, hay mucha experiencia a nivel global con esto. En Argentina, algunas organizaciones tienen experiencia en el uso y compañías tienen experiencia en el uso de los modelos de compra basados en valor, o ARC, como se lo llama, en la carga corta. La experiencia de afuera no es extrapolable al medio local, pero leer eso nos da un montón de ideas que son aplicables y modulables a nuestro medio. Hay que tener acuerdos básicos, ¿sí? O sea, nos tenemos que poner de acuerdo. Requiere el tema de sistemas de información, que de nuevo no es mandatorio hacer una erogación muy grande. Estamos pretendiendo, ojalá tuviéramos una revolución informática en cada organización, y sí claramente requiere confianza entre las partes, porque a veces involucrar a un tercero
implica un costo extra de toda la operación y no siempre la podemos tener. Y hasta acá llegué yo, y no sé qué hora es, creo que casi en tiempo, y 27. Estamos perfectos. Estamos perfectos. Pregunta. Yo le tenía que contestar una pregunta a Juan, a quien no conozco, que era si las obras sociales tienen que dar acceso. La política de acceso no la definen las obras sociales. La política de acceso la define, en definitiva, la superintendencia, las autoridades. Entonces, en la medida en que mi opinión personal y que no representa para nada la opinión de ninguna de las entidades en las cuales me desempeño, hasta ahora. Mi opinión personal es que justamente en la medida en que vayamos ganando en rectoría sanitaria, ¿sí? Que eso depende de consensos, ¿sí? Que a veces no son consensos de cúpula, son consensos de mandos medios como nosotros, que tenemos algún conocimiento técnico más o menos. Ganar en rectoría sanitaria va a hacer que, en definitiva, todos ganen. Los financiadores porque van a poder pagar la cuenta, los pacientes porque van a poder tener acceso, y las compañías porque van a tener un negocio mucho más previsible y mucho menos impactado por cuestiones que a veces no son deseables, que es la conflictividad, ¿sí? Que muchas veces acompaña a todo el proceso de tratar de lograr acceso a un fármaco innovador. Entonces, probablemente no dije nada muy categórico, Juan, pero es la respuesta que me nace dar frente a esa pregunta. Estamos. Mariano, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy amable. Un docente de lujo que